This call is now being recorded. Bueno, continúo un poquito más. Bueno, entonces hablábamos de que están estas tres lunas llenas principales, ¿no? Que estas dos, la Pascua, ¿no? Y el Pentecostés, se festejan mucho en el cristianismo. Se festejan mucho en el cristianismo, pero esta no, ¿no? Esta no. Por eso estas se podría decir que tienen más que ver con lo solar y esta tiene más que ver con lo lunar. Lo lunar está relacionado más con Oriente y lo solar, hablando de solar siempre del sol que vemos, ¿no? Del sol que vemos. En este esquema, el sol que vemos está representado por estos solcitos de acá y el sol central que no vemos, ¿no? Estaría representado por el centro este. Acá tiene una estrella de 5 puntas, quizá no sea, o sea, la estrella de 5 puntas de alguna forma representa el vínculo que hay entre la luna y el, eh, entre la luna y la dirección hacia Venus que nosotros tenemos mirando hacia el centro, ¿no? Del sistema. Nosotros vemos a Venus, ¿no? Desde el plano terrestre, de alguna forma, vemos a Venus. Ese vórtice de energía es el que forma un 5 con la Luna. O sea, es el vínculo que tiene la Luna con Venus, en realidad, ¿no? El 5 representaría nuestro cuerpo, ¿no? ¿Vieron el hombre de Vitruvio que está abierto así, ¿no? Representando una estrella de 5 puntas, el que dibujó Da Vinci? Eso tiene que ver con la proporción de la forma que nosotros vemos y tiene que ver con una relación entre la Luna y Venus, ¿no? La relación entre la Luna y Venus de alguna manera condiciona el movimiento del Sol que vemos, una cosa así. Bueno, dentro de esa configuración entonces vemos que acá la luna de Wesak está en un punto en donde el paso del Sol, ¿no? En la luna llena prácticamente que marca como una perpendicular sobre el suelo y eso electromagnéticamente todos los años se utiliza de alguna manera para aprovechar esa situación electromagnética y bajar pautas de alguna forma en la individualidad de cada persona, ¿no? Desde la luna, una cosa así. Las personas, cuanto más despiertas, más conscientes van a ser de esa influencia, ¿no? Y bueno, y de acuerdo a ese, de alguna forma, a esa relación entre la fuerza del individuo, que es lo cristiano, y la fuerza lunar, ¿no? De alguna manera es lo que hace que se plasme una situación, ¿no? Por eso que después del Wesak, lo que viene es para para el proceso de la historia cristiana, ¿no? De la vida cristiana, para el proceso, es cuando llega
la llamita de lo que le llaman el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿no? El Pentecostés. Le baja el mensaje, ¿no? Le baja el mensaje. Ese es un poco el proceso de las 3 lunas llenas. Pensando en las lunas, ¿no? Las lunas llenas, cuando la luna influye en mayor medida, ¿no? Vieron que las noches de luna llena, cuando se acerca la luna llena, es como que la actividad nocturna se bulle, ¿no? Se activa todo, ¿no? Parece que la luna activa. Eso es en las lunas llenas. Estas son las 3 principales, ¿no? Bueno, eso por el lado de las lunas. Ahora, ¿qué pasó este año, ¿no? Este año, justamente, hubo un eclipse de luna. También tuvimos 15 días antes, tuvimos un eclipse solar parcial, ¿no? Pero ahora tuvimos un eclipse en la luna llena del Huesac, ¿sí? Y lo que, lo que significa eso es que nuestra individualidad, ¿no? Nuestra fuerza interior, nuestra capacidad volitiva interna, ¿sí? Se vio muy afectada, ¿no? Porque el eclipse de alguna forma bloqueó. Lo que hizo el eclipse es que nuestro propio suelo, ¿no? Con nuestro propio suelo se tapa la luz que la luna recibe del vórtice solar, ¿no? Entonces, ahí se genera como una especie de interferencia, ¿no? Esto hablando todo de manera como simbólica, eh, pero bueno, mirando el cielo y estudiando un poco los movimientos de, de esos cuerpos que se ven en la bóveda del cielo, eh, se entienden las cosas, se pueden interpretar cosas, ¿no? Eh, Ahí ha habido una interferencia. Esa interferencia, bueno, yo personalmente la he sentido un montón. Obviamente, si uno está como atento, no solamente a esas cosas, sino atento a su vida de alguna manera, eh, lo más atento posible a todo lo que sucede, ¿no? En el alrededor de sus cosas, eh, digamos, y tomando el control de las problemáticas de la vida diaria, ¿no? Si uno está atento a eso, todo de alguna forma se puede integrar un poco más, uno puede abrir un poco más la capacidad de comprensión, de comprensión consciente de las cosas, ¿no? Eh, es muy interesante esto de los ciclos porque eh, por ahí en el canal de Telegram yo lo mencioné en la Pascua del año pasado, cómo estos 3 momentos, ¿no? Se los puede relacionar. Primero se los puede relacionar con esos 3 días que habla el cristianismo, en donde después de la muerte, ¿no? De Cristo desciende 3 días, ¿no? Y como que toca un fondo y vuelve a renacer, ¿no? Eh, ese, esas 3 esos 3 momentos, ¿no? 3 días. Acá son 3 también, igual. Eh, También esto está muy relacionado con el proceso eh, de la gestación, ¿no? La gestación de un bebé. La gestación de un bebé se hace
acá hay 3 lunas, ¿verdad? Se hacen 9 lunas, que son estas, ¿sí? 9 meses, pongámosle, ¿no? 9 lunas. Y cuando se nace, ¿no? Ponele que se concibe por acá, se desarrolla, estos son los primeros 3 meses, ¿no? Ahí justo hablamos con Rodri de eso. Después vienen otros 3 meses y se nace, ¿no? Estos 90 días después del nacimiento vendrían a representar o a reflejar los 90 años aproximadamente que uno vive en este cuerpito, desde que nace hasta que se va. Entonces, bueno, todo está muy vinculado con el ciclo eh, que hace el Sol, ¿no? Acá nosotros podríamos trazar otra línea más recta, ¿no? Otra línea más recta y otra línea más recta. Mientras la Luna de alguna forma le moldea, le regula, le sintoniza el magnetismo al Sol, ¿no? A la recta esa solar. En definitiva, lo que nosotros vivenciamos, ¿no? En los diferentes, en los 12, en esas 12 frecuencias solilunares que hay en el año, tienen que ver con esa relación entre la luna y el sol, que es distinta, ¿no? En cada etapa, en cada mes, se diferencia. Pero en estas 3 primeras, de alguna forma se define en este cuarto de vuelta, se definen los otros 3 cuartos, ¿eh? Y ese es un poco el proceso. Bueno, ¿qué más? Entonces, la Pascua inicia. El Huesac fija, ¿no? El vínculo entre, entre lo individual de cada uno, el, el, como si fuera la voluntad individual, ¿no? La estrategia personal, ¿sí? Y la situación civil, social, ¿no? Eso pasa en el Huesac. Y es un momento del año que la religiosidad, yo no sé, habría que ver después que estudiar qué parte de la liturgia cristiana se lee en esa época, eso tendría que ver, ¿no? Pero es como que este es un momento muy importante, ¿no? Porque es en el momento en donde eh, mayor influencia hay de, del control planificado respecto del plan personal, individual. Cuando digo individual me refiero también al pequeño grupo, ¿no? A la familia, puede ser, o al entorno un poco más amplio. Entonces, ahí hay una especie eh, de acercamiento entre una cosa y la otra, entre el plan global y el individuo, ¿no? Y después, en Pentecostés, de alguna manera, eh, sobre todo para la religiosidad, es como que baja el mensaje, ¿no? Al fiel, de alguna manera, ¿no? Se le baja el mensaje. Eh, bueno, creo que ese es un poco lo que yo quería transmitir y eh,
Y bueno, y lo que escribí, porque justo había compartido Martín eso de las claves de Enoch, que es un hombre, el que escribió esto, es un hombre que obviamente se lo ve que está eh, operando, ¿no? Fuerte eh, en esta especie de bajada de la planificación, ¿no? Eh, las claves de Enoch ahí en ese dibujo que mostró, que también mandó Martín, ¿no? Que decía, arriba había una paloma, ¿no? Después hay otros, a ver si les puedo compartir algo más. Había una paloma eh, y había como corazoncitos con manitos, ¿no? Llevándola en dirección a la paloma, y arriba decía Yahvé, ¿no? Esa es la portada del libro. Bueno, ese es un poco el concepto, ¿no? Hay una planificación desde un foco, ¿no? Eh, para de alguna forma llevar adelante un modelo eh, de avance, entre comillas, si se quiere, ¿no? Controlado de los humanos, ¿no? Eh, y bueno, qué sé yo, uno lo puede relacionar a eso con esto de la Matrix, ¿no? Como ponía ahí Martín. Obviamente que sí. Eh, bueno, y de ahí está un poco el protagonismo o no de cada uno de nosotros, ¿no? A medida que uno va comprendiendo un poco todo, se va dando cuenta que no es que exista, digamos, que existan el bando de los buenos y el bando de los malos, ¿no? Pero sí existe una intención eh, de dominar, ¿no? Y existe una intención de liberarse de alguna forma de ese dominio. eh, y en definitiva, lo importante es uno cada vez avanzar en cuanto a conciencia, ¿no? A estar cada vez más despierto y más conscientes de las situaciones, ¿no? Eh, porque eso es lo que nos va a liberar, o sea, de qué nos va a liberar. Y bueno, de algún tipo de incomodidad y de bloqueo y de baja de frecuencia que uno muchas veces tiene o siente y no sabe por qué, ¿no? El comprender estas cosas despierta y libera, ¿sí? Eh, y obviamente que hay mucho interés, ¿no? Eh, en controlar, porque ese control eh, permite mantener una especie eh, de frecuencia realmente que se le podría llamar maligna, en el sentido de que eh, violenta a los individuos, ¿no? Eh, en su propia in, intimidad, ¿no? Esto está muy relacionado, como decíamos, ¿no? Hablábamos mucho ahí en el Telegram, eh, está muy relacionado con el sostener una civilización en base a el sacrificio de la sangre roja, ¿no? El sacrificio de sangre y eh, de alguna forma un poco más allá, eh,
en el fondo a la extracción de ciertos metales, ¿no? Esto es más difícil de explicarlo, pero hay algo de eso, ¿no? Bueno, creo que corto acá. Después voy a tratar de subirlo, no sé si voy a poder, pero voy a intentar subir esta grabación al grupo. Así que bueno, nos estamos viendo y voy cortando ahora.